la palabra. Vamos a ir a la epístola del apóstol San Pablo a Efesios, a los Efesios, capítulo 1. Efesios, Nuevo Testamento. Amén. Amén. Bueno. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Dice así Efesios 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a discernir sobre esta palabra del Señor. Como título de este mensaje es sellados con toda bendición espiritual. Sellados con toda bendición espiritual. Ustedes reconocen y ya saben que Éfeso era una ciudad pagana, una ciudad donde se movía tremendamente la idolatría. Era una ciudad del Asia donde allí se le rendía culto a los ídolos, entre ellos a la diosa Diana. Y Pablo aquí está hablándole a esa iglesia. Él ya había pasado por Éfeso. Aquí ya es una epístola que él les está mandando, porque él ya los conoce, ya ha estado allá. Pero lo admirable de esta palabra, y sabiendo qué era Éfeso. Éfeso es una ciudad, era una ciudad muy terrible, de mucho pecado, de mucha idolatría. Pero allí fue Pablo a predicar la palabra, allí fue Pablo a llevar eso. Pero lo hermoso de esto y esta palabra dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Este saludo es muy hermoso, porque no de cualquier manera está enviando este saludo. Les envía gracia y paz a vosotros. Es maravilloso por cuanto les está dando una gran bendición, les está enviando una bendición muy grande. Él reconoce del esfuerzo que ellos hacen en Éfeso. Conoce Éfeso. De hecho, él estuvo allí. Y les envía, como dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí él se incorpora a esa bendición, él se incorpora como parte de Éfeso, como parte de ese pueblo, como parte de los cristianos que todos somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Lo hermoso de esta palabra es que él sigue bendiciendo. Por eso digo que estamos sellados con una bendición muy grande, por cuanto dice: y nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí tenemos que ser muy espirituales. El Señor requiere, dice, de lo espiritual. Habla de lo que ellos eran. ¿Sí? Yo le pido que vaya usted al libro de los Hechos,
capítulo 19. Desde el 1 en adelante. Para que veamos que esta palabra corresponde a lo que Pablo hacía en Éfeso. Dice desde el versículo 1 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahí hay una pregunta: si habían recibido el Espíritu Santo. Había cierto grupo de cristianos, y dicen, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Aquí es importante la visita de Pablo a Éfeso, por cuanto ellos no conocían del Espíritu Santo. Ellos no conocían todo lo que el Señor había hecho, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Otra pregunta. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Les dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Allí empieza el Señor, Pablo, a enseñarles del bautismo que vendría después del bautismo de Juan, ¿sí? Y dijo Pablo, el versículo 5 dijo: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12. Y profetizaban. Fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, por cuanto el Señor nos está hablando de una tremenda bendición, de una bendición muy grande. Está bendiciendo, dice la palabra en Hebreos, que nos bendijo con toda bendición. Pero para eso tenemos que ser espirituales. No podemos decir que somos bendecidos o que alcanzaremos la bendición sin ser espirituales. No se puede, no lo alcanzaríamos. Por eso el Señor dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Sin el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, no estamos vivos. No hay vida. No hay vida en una persona que no sea lleno del Espíritu Santo, que no reciba el Espíritu Santo. Dice que todo, cuando el Espíritu Santo llegó a ellos, hubo una transformación. Muchos las conocemos. Muchos hemos recibido lo que es la llenura del Espíritu Santo. Lo que es que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, llena nuestro corazón, ¿sí? Sentimos su presencia, sentimos que la vida cambia, sentimos que es diferente, que ya no podemos ser iguales. El hombre, la persona en el Espíritu Santo no es la misma persona, es transformada, se siente diferente, cambia totalmente. El Señor le está mostrando aquí al pueblo, a los efesios, todo el cambio que Él quería para ellos. O sea, lo que se había movido. Pablo llegó a Éfeso y estuvo allí predicándoles y dándoles y bautizándoles. Y dice que estuvo por espacio más o menos de 2 años larguitos. Los primeros 3 meses pudo entrar a las sinagogas y lo dejaron. Cuando empezaron a perseguirlo, le tocó, pero él siguió 2 años allí predicándoles y enseñándoles y haciendo cosas maravillosas.
sobre todo ese bautismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener vivo. La presencia del Espíritu Santo y que hablemos en lenguas, que se mueva la profecía, que se mueva la unción, que se muevan muchas cosas. No, si no, seríamos unos religiosos común y corriente, de los que simplemente visitan la iglesia o calman conciencia. Pero nosotros no somos de eso. El Espíritu Santo está en nosotros. Y esta palabra de que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desde los lugares celestiales Él empezó a bendecir. Y no es que esperemos a que lleguemos a los lugares celestiales, que sí vamos a llegar, que ese es el propósito de Dios. Y aquí lo está revelando a los efesios, a una iglesia, a un lugar donde era lo más idólatra, lo más pagano que usted puede encontrar. Por aquí nuestra ciudad no es de las mejores, también es pagana, también se rinde a los ídolos, pero sí hay un remanente. Usted es parte de él, usted es parte de ese remanente. Usted no está aquí por casualidad, para pagar el precio por esta ciudad, para pagar el precio por este país, porque Él mismo lo dice. En el versículo 4 dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es una bendición muy grande, ser santos y estar en la presencia de Dios. Pare de contar, es lo que queremos alcanzar todos, es lo que tenemos que mantener, esa santidad, mantener que el Señor nos unja con eso, tener eso, porque estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, usted no está aquí por casualidad. Desde antes de la fundación del mundo usted iba a estar acá. Una bendición ya le tenía Dios para estar acá, con toda bendición espiritual. Esto es espiritual. Lo material, claro, eso es una añadidura fácil, pero tenemos que pagar el precio de la santidad, el precio de ser santos, para que fuésemos, sí, porque el mundo, sabemos lo que pasa en el mundo, pero si Él nos escogió para que fuésemos santos, tenemos que revisar cómo está nuestra santidad, para no creernos santos simplemente por estar aquí, sino que lo que tengamos que trabajar en nuestra vida de santidad, en nuestro proceso de santidad, corresponda a lo que el Señor nos está preparando hoy. Porque esta es una bendición muy grande. Desde el principio el Señor está bendiciendo a la iglesia de Éfeso, como está bendiciendo, y esta es una carta para todas las iglesias, para todas las iglesias. Aquí no es que era para Éfeso, no. Y Él estuvo en Éfeso y hizo cosas maravillosas. Y dice la palabra en el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tremendo. Esto es maravilloso. Que usted sea un predestinado, que somos predestinados, ¿ah?, para ser adoptados, para ser, ¿ah? Piense en las cosas espirituales, piense en lo espiritual, piense que este mundo pasará, que el cielo y la tierra pasará, que los afanes de este mundo pasarán, que si hay alguna tribulación o algún problema, también pasará. Pero ser predestinado para las cosas celestiales, tenemos que pensar diferente, tenemos que estar a otro nivel, No nos confundamos con el mundo, marquemos la diferencia con el mundo, porque el mundo quiere, no podemos camuflarnos ni llevar esa mistura con el mundo, porque el Señor nos escogió, nos predestinó para otra cosa, no nos escogió para que fuésemos del mundo y disfrutásemos del mundo y nos volviéramos locos en el mundo haciendo las cosas que el mundo hace. Somos predestinados. No es casualidad que usted conociera del Señor, ni el Señor lo tiene predestinado. ¿Para qué? Por medio de Jesucristo. Y es que no es por medio de nadie más. Aquí está Moisés, aquí está
Pablo, aquí están los profetas, aquí está Juan. Pero el Señor dice que nos adoptó por medio de Jesucristo. Por Jesucristo, aquí no podemos inventar. No, es por medio de Jesucristo que tenemos que mirarlo a Él, seguirlo a Él, y es a Él, al Señor Jesucristo. En Él es el que tenemos que confiar, ver, seguir, tomar su ejemplo, mirarlo a Él. Claro que están los profetas, claro que hay hombres muy sobresalientes aquí en la palabra. Para eso el Señor los usó, y para eso el Señor los ungió, y para eso el Señor los llamó, porque también estaban predestinados para esto, para que esa palabra quedara acá. Pero el Señor nos adoptó para que fuésemos hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. No por otros dioses. Le está hablando a Éfeso, donde había tantos dioses, donde habían dioses para todo, para la comida, para sembrar, para todo habían dioses. Y todavía hay países donde hacen eso, donde hay dioses para todo. Pero el Señor no hay otro Dios, no hay otro, no sino el Señor. ¿Ah? Esa es la voluntad, dice el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere revelar a nosotros hoy, ¿sí? Nos quiere ver en lugares celestiales. Usted está para que vayamos a lugares celestiales, no para quedarnos, no porque militar en una iglesia o conocer un tiempo la palabra, o como muchos que se van, muchos que se cansan, que solo buscan lo material, y como el Señor nos escogió con un llamado muy especial. Nuestra vida no es cualquier cosa, nuestra alma no es cualquier cosa. El Señor nos predestinó, venimos desde ya predestinados a. Vuelva a Hechos 19. El apóstol Pablo dice, y volvemos al versículo 6, y habiéndoles impuesto las manos, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron, y eran todos como 12. Ese 12 es muy importante. Pero mire el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Nuestra meta es el reino de Dios. Nos estamos persuadiendo de que nuestra meta no es el éxito, nuestra meta no es la prosperidad, nuestra meta no es las cosas materiales. Sí las obtenemos, sí, pero usted sabe que esas también son cosas a corto plazo, digamos, a mediano plazo, pero eternamente esa no es nuestra, ¿sí? Es el reino de Dios. El pueblo, la iglesia se debe preparar es para el reino de Dios, para lo eterno, para después de que pasemos de este mundo. Dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El Señor el Señor a través de Pablo sacó un grupo para enseñarlos, para prepararlos, ¿sí? Para que enseñase el reino de Dios. Si no lo quería, él siguió enseñando. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor.
Éfeso era una ciudad pagana, no era una ciudad nada que ver con los judíos, ni nada que ver con, no conocían nada. Pero allí habían judíos, allí habían griegos, o sea, saben que habían, lo que quiere decir que no había acepción de personas, que Pablo los llamaba para el arrepentimiento, para que creyeran en el Señor Jesucristo y para que fueran llenos del Espíritu Santo. Eso era una transformación en una ciudad tremenda, donde iban a marcar una diferencia grande. Eso es lo que leímos anteriormente en la carta a los Efesios. Él ya le está escribiendo a ellos una carta como de despido, ¿sí? Él no iba a volver a Efeso, él ya no volvía, él ya se había retirado de él. Pero cuando él estuvo, vean el movimiento que hubo, vean lo que el Señor hacía, lo que hizo a través de Pablo en esa ciudad difícil. Yo no sé cuál es su dificultad o qué hay por allí, ¿sí? Estamos en un país muy difícil, en unas situaciones difíciles. En estos momentos de nuestra nación son difíciles. Y el Señor dice que nos predestinó para algo. No estamos aquí por casualidad, ni usted ora por Colombia por casualidad. No, Dios nos tiene tenemos una responsabilidad muy importante en esta ciudad, en el país, por las almas, porque era importante. Él continuó haciéndolo, ¿sí? Hasta que pudo, hasta que el Señor le dijo que se retirara, hasta que 2 años y pico, hablándoles, enseñándoles, bautizándoles. Pero hay algo maravilloso aquí. Vea el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y dice el 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vea el poder que el Espíritu Santo movía a través de Pablo. Milagros. Yo no sé si usted cree que Dios puede hacer un milagro. Nosotros creemos que se pueden hacer milagros y que hoy el Espíritu Santo puede mover milagros gloriosos, imposibles. Yo no sé hasta dónde usted le pueda creer a Dios, pero yo le pido que crea a este nivel, porque todo el trayecto y todo el trabajo que Dios ha hecho, que ha movido, que ha movido en esta ciudad, en nuestras vidas y todo, el Señor quiere que se hagan esos milagros. Nosotros tenemos que creer en esos milagros. No es fácil, claro, porque nosotros, si lo miramos a nuestra capacidad, no hay capacidad de nosotros para hacer los milagros, aunque hay hombres que hacen milagros. Pero los milagros que el Señor habla, los milagros extraordinarios que queremos que Dios haga, que creemos que Dios los va a hacer, es importante. Yo le pido que usted esté en pie un momentico y vamos a orar porque Dios mueva esos milagros. Vamos a presentarle al Señor: quiero este milagro, quiero un milagro, un imposible, lo más difícil que usted pueda pensar y que tenga pendiente. Pídale al Señor en este momento si puede creer que Dios puede hacer ese milagro extraordinario por su Espíritu Santo. Créalo y recíbalo. Reciba ahora mismo en el nombre de Jesús. Pídale a Dios en este momento que ese milagro que si desde esos tiempos de la época de los Efesios, en que se movió el Espíritu Santo desde allá, el Espíritu Santo está aún más activo, más actual, más vivo en este lugar. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, yo creo que Dios puede hacer ese milagro. Pídale al Señor, no sé cuál sea la situación, cuánto sean las cosas que quiera pedir, si son económicas, si son físicas, si son de salud, si son problemas de diferente índole. Señor lo puede hacer, el Señor lo hizo y lo sigue haciendo, y cada día hace las cosas mayores. Y yo le digo a usted que lo único es creer. Si llevaban los paños, si llevaban
En ese tiempo creían hasta en los paños, que si llevaban ese paño porque lo tenía puesto, tenía esa unción, tenía eso. Aún nosotros podemos creer que esa unción se puede mover allí, que allí donde está esa persona allí enferma, en ese hospital, si está postrada, si está en un ancianato, si está con un problema, y si lo podemos creer, Dios, no le estamos llevando el paño, le estamos llevando la unción, le estamos enviando la unción del Espíritu Santo allí para que sean sanos, para que sean bendecidos, para que sean libres. Si la persona está en una dificultad allí, envíele esa bendición, envíele ese paño de salvación, ese paño de ese milagro. Ese paño que usted está enviando ahora a esa vida, a esa persona que ama, esa persona que usted quiere que se levante, que se restaure, que se libere de las drogas, que se sane de una enfermedad. El Señor lo puede hacer, hay que creerle a Dios. Son milagros extraordinarios, cosas no sencillas, no fáciles, pero Dios es un Dios grande, Dios es un Dios de imposible, es soberano. Él puede levantar al paralítico, Él puede seguir haciendo cosas maravillosas. Cuando las hizo, ahora las hace mayores. Recuerde que con la sombra de Pedro se sanaba mucha gente. Recuerde que el Señor multiplicó muchas cosas. El Señor cogió esos 5 panes y 2 peces y los multiplicó de una manera tremenda, que sobró. ¿Cómo no va a poder multiplicar, levantar un negocio? ¿Cómo no sea? El Señor lo puede hacer. El Señor puede renovar, restaurar la economía, sacar de cualquier situación. Es que tenemos que creerle, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mover de su Espíritu Santo, es el poder de Dios el que lo hace. No somos nosotros no tenemos más que creerle a Él, y creyendo en Él y en el poder de su Espíritu se va a mover la gloria de Dios, se va a levantar allí. En eso es imposible, que para nosotros es imposible, que no sabe cómo solucionarlo. Déjeselo a Dios, déjeselo a Él, porque Él lo va a hacer. Él no esperemos a que vengamos y pidamos la plata prestada y paguemos unos intereses y que hagamos unos trámites humanos, que eso es material, pero el Señor puede proveer. El Señor es proveedor. Y Él sacó de 5 panes y 2 peces una cantidad enorme, alimentó a 5,000, fuera de los niños, de las mujeres, fuera de todo, y sobrará. Pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que avanzar en esto, que el Señor no nos quiere dejar así como tenemos que creer en los milagros, tenemos que creer en que hay milagros de Dios. No podemos dejar de apagar el Espíritu, no podemos dejar que el Espíritu, no dejar operar el Espíritu, todo lo contrario. Nada es imposible para Dios, y nosotros somos espirituales. Nos está bendiciendo con bendiciones espirituales en lugares celestiales, y usted tiene que pasar al lugar celestial, no en el lugar material. No en esperar que si no veo, no creo. No, yo creo antes de ver. Tenemos que creer lo que no vemos, tenemos que creer lo que no se ve, porque esa es la palabra de fe, esa es la fe. Somos escogidos para ser santos, somos escogidos sin mancha, y nosotros tenemos que presentarnos sin mancha, sin dudas, sin temores adelante de Dios. Créale a Dios en el nombre de Jesús, créale por medio de Jesucristo, por medio de su amor. Mude ese pensamiento, mude esa duda, mude ese inconveniente. En el nombre de Jesús, nada es imposible para Dios. Créale que es perfecto, que esa es la voluntad de Dios. Créale que eso lo está poniendo Dios hoy aquí. Oh, Dios de la gloria no nos quiere ver siempre en la misma rutina, no nos quiere ver siempre en el mismo problema, en la misma queja. No podemos andar con esa queja avanza, esa queja que nos siempre no puedo, siempre no hay. Eso hay que mudarlo, eso hay que quitarlo, porque nos bloquea la bendición, nuestras propias palabras, hoy tenemos que mudar ese corazón. Él nos hizo aceptos, y hoy tenemos que cambiar esa mente carnal, esa mente materialista, esos deseos carnales, esas cosas vanas, porque Él quiere que tengamos las riquezas divinas, las riquezas espirituales primeramente.
Él quiere hacer de nosotros ese ministerio que oremos por alguien y realmente funciona la oración. Eso que estamos haciendo no lo estamos haciendo por figurar, no lo estamos haciendo por ganar nada. Déjese mover por el Espíritu Santo. Créale más a Dios. Créale porque no podemos estar endurecidos. No tenemos corazón duro. Si tenemos el corazón duro, quebrántelo para creer en ese imposible. Créale, borre, quite esa incredulidad, quite esa piedra, quite ese problema. El Señor lo va a tomar. El Señor tiene el poder para deshacer eso que nos está bloqueando. No podemos estar siguiendo duro y que es así. No, lo que el Señor hace es cosas sobrenaturales, cosas diferentes. No estamos aquí para estar viendo lo material, esperando lo material. No, en el nombre de Jesús estamos buscando lo espiritual. Desde lo espiritual vamos a otro lugar, vamos a otro nivel, vamos a caminar más arriba, vamos a seguir un evangelio diferente, un evangelio vivo, un evangelio que se santifica cada día, que cada día quiere ver más santos, más comprometidos con Dios, Dios de la gloria. Mire, si Éfeso era tan duro, Dios quitó allí esa dureza, quitó esa incredulidad, quitó esa idolatría, quitó esos temores, quitó esos dolores, quitó todo eso que las personas tenían, porque Él quería, Pablo lo demostró que amaba a ese pueblo, porque Él estuvo allí haciendo esos milagros, allí estaba haciendo esos milagros. Y el amor de Dios se glorificaba, el amor de Dios se movía. Se puede mover en esta ciudad, se puede mover en nuestras casas, se puede ver la gloria de Dios. Tenemos que creerlo, tenemos que mudar ese pensamiento, quitar. Fuimos redimidos por su sangre, fuimos cambiados. Ya no somos de ese pueblo, ya no somos del mundo, ya no hacemos lo de la carne, ya no hacemos lo mundano, porque eso nos daña, eso nos atrasa espiritualmente. No podemos seguir atrasados, no podemos seguir allí un ratico en el mundo y otro ratico en lo espiritual. Tenemos que ser espirituales 100%, no más atrás, no volver atrás, no mirar atrás por nada. Seguimos adelante, mirando al invisible, mirando al Señor Jesucristo, mirando que el Señor está moviendo su poder. Ore, porque el Señor quiere ver su fe, quiere ver que el Señor, que usted sí está recibiendo, que sí está aceptando, que se mueve el Espíritu Santo en usted se mueve para bendecir a otros, para bendecir, para que lo vean diferente, para que lo vean con otros ojos, para que usted tenga la capacidad espiritual, de hablar en lenguas, de profetizar, de cuando usted declare sobre alguien, es con amor, es con la unción que le está dando para que esa persona salga de las tinieblas, para que esa persona reciba un milagro, para que esa persona cambie, para que esa persona realmente salga de las drogas, salga del pecado, de la iniquidad, del adulterio, de todas esas cosas. Eso es del Señor. Hoy lo tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad. No somos del mundo, no pertenecemos allí, nada que ver con Él, nada. Estamos aquí, pero para nada tenemos que ver. Ese es el efecto de la voluntad de Dios. Deje que la voluntad de Dios se mueva en su vida. Deje que usted identifíquese como hijo de Dios. Identifíquese con esto que el Señor nos dice, que somos hijos de Dios, adoptados hijos de Dios, para la gloria de su nombre, para la gloria de Dios, para ver la voluntad de Dios. Dios de la gloria, Señor mío y Dios mío, alabe a Dios y créale a Dios, créale que es posible, créale por encima contra toda adversidad, contra todo precepto, contra todo dictamen. Le creemos por encima en contra de. Nada impedirá que el Señor obre, nada le impedirá, nada. No le permitimos al enemigo que meta ninguna cizaña, que lance ningún dardo, que no nos haga tropezar. No permitimos, en el nombre de Jesús, no lo permitimos. Nuestra fe está en Dios, nuestra comunión, nuestra confesión es en Él y para Él. Estamos en lugares celestiales, no estamos mirándolo desde lo normal, no, estamos sobre una plataforma espiritual.
en lugares celestiales, donde vemos las cosas a otro nivel. Usted tiene que ver ese milagro por encima de y en contra de, vea lo que sea, vea lo que sea, vea lo que el enemigo quiso hacer, pero no podrá porque el Señor está con nosotros. Él quiere eso, aleluya. Bendiga a Dios, crea que está recibiendo, aleluya. Denle la gloria a Dios, diga: la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Oh Señor, Dios mío, Dios de la gloria, quiere revelarle lo que el Señor le quiera revelar. Reciba lo que Dios le quiere revelar. Dios le quiere revelar cosas grandes. La iglesia no puede seguir siendo un pequeña, no puede seguir siendo de los mismos, de los comunes. No, nosotros somos una iglesia diferente. Somos una iglesia que entra en el aposento, que entra a lugares celestiales, que entra a lugares de la gloria de Dios. Por encima de, aleluya, oh Dios, muéstrese como hijo de Dios, como comprado con su sangre. Aleluya, oh Dios, somos un pueblo diferente, un pueblo que no le gusta el pecado, que no le gusta la carne, no le gusta lo falso, no le gusta la mentira, no le gusta el pecado. Aleluya, no le gusta enredarse en cosas vanas, en cosas pecaminosas, en cosas de fascinaciones, no le gusta eso. Aleluya, el Señor nos quiere apartados, santos, según el beneplácito de Él. Él quiere santidad. Queremos ser santos para Él. En estos momentos tenemos que diferenciar, aleluya, poner una barrera entre lo santo y lo que no es santo, aleluya, apartarnos de lo mundano, de lo pecaminoso, aleluya, y acercarnos más a Dios y estar más cerca de Dios, haciendo la voluntad de Dios, aleluya. Oh, dele gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, oh Dios, por lo que estás haciendo, aleluya. La gloria para nuestro Dios. Va en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir nuevamente a Efesios 1. Vamos al versículo 10. Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí hay algo que aclarar y tener bien claro. Aquí habla del dispensar, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, que hay cosas que van a cumplirse y que van a pasar, y que los tiempos van a pasar, y que Él va a reunir, como dice, todas las cosas en Él. Entonces, eso pasará, pasaremos, esta generación pasará, ¿sí? Pero el cumplimiento de Dios, lo que Dios va a cumplir, lo cumple. El cielo y la tierra pasarán, ¿sí? Pero lo que Dios declaró que va a cumplir, lo va a cumplir. Y que hay que cumplir el dispensar de los tiempos, que los tiempos ya van a pasar, y que cuando tengamos que presentarnos a Él, ir a la presencia del Señor, pasará, y pasará que tenemos que ir a la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos que ir a Él. En Él asimismo, dice el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Usted es un heredero, ¿sí? Aquí el Señor está hablando que somos herederos, ¿sí? Tenemos una herencia, y inclusive en otra parte de la Biblia incorruptible, ¿no? Incontaminada, dice la palabra del Señor. Y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Esa herencia es espiritual. Gloria a Dios por los que reciben herencias materiales. Bien, ok, está bien, esas también se van a quedar.
Pero la herencia que está en el cielo, esa no la vamos a desperdiciar. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestra herencia. Y el Señor, la herencia espiritual, ¿sí? Porque el Señor aquí nos está hablando de una herencia divina, una herencia preciosa. Si usted ha tenido algún contacto, si ha tenido alguna experiencia espiritual, ¿sabe de qué les estoy hablando? ¿De qué es alcanzar esa herencia? Alcanzar esa herencia, las herencias las tenemos prácticamente por legado, ¿sí? O sea, las recibimos porque ya somos parte de esa familia, y cuando la persona parte, le corresponde la herencia a los que siguen, ¿cierto? Nosotros somos herederos de ese reino, de esa herencia del Señor. Entonces, el Señor ya nos predestinó para esa herencia, pero tenemos que cuidar. No es que eso es así de fácil, sino mantenernos en este renglón, mantenernos en esa comunión, mantenernos como el Señor nos quiere. No podemos, como estamos jugando al cristianismo o jugando a la iglesia. No. Los herederos tienen que mantener siendo hijos, ¿sí? No pueden, ese es el propósito de hacer todas las cosas del Señor, ¿sí? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Qué vamos a hacer en la herencia? Ahí lo dice la palabra. ¿Qué vamos a hacer como herederos allá en el reino de los cielos? Alabar y glorificar a Dios para alabanza de su gloria. Ahí nos dice el versículo 12. ¿Ah? Primeramente esperan a los que estamos en Cristo, a los que estamos en Cristo Jesús. Esto es una riqueza muy grande para los espirituales, para los que están creciendo espiritualmente, para los que están formando espiritualmente y que no quieren seguir por lo material. Sí, espiritualmente no, menos lo material. Porque la palabra de Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Y entonces, si invertimos la fórmula, no sale, porque si buscamos primeramente lo material para después hacer lo espiritual, no funciona así. Vamos al versículo 13. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está el tema. Sellados con toda bendición espiritual. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello quiere decir que no se va a quitar. El sello nos quiere decir que ya pertenecemos al reino de los cielos. Cuando usted tiene contacto con el Espíritu Santo, ha sido sellado, y no va a cambiar, no va a quitar, ¿sí? Por eso hay una palabra bien fuerte en la Biblia que nos dice que hay de que él hable mal del Espíritu Santo, que el que rechace el Espíritu Santo, ¿sí? Más le fuera colgarse una piedra de molino. ¿Sí? Pero el Señor aquí nos está diciendo que fuimos sellados. Y ese sello no se va a quitar. Ese sello, y busque que ese sello esté. Ese sello es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que disfrutar de ese sello. Eso es un militar que tiene una chapa. Eso es un galardón muy grande. Es maravilloso gozarnos de que tenemos el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo en nosotros nos está respaldando, ¿sí? Y con el Espíritu Santo contamos con la promesa de estar en el reino de los cielos. Mírenlo aquí en el versículo 14, que dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Sabe que las arras es un adelanto de lo que vamos a ver en el cielo? Las arras es una garantía de lo que vamos a entrar en el cielo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos acceso al reino de los cielos, porque tenemos las arras y podemos respaldar. Estamos respaldados por esas arras y por esa promesa.
de que somos los herederos o de que somos los dueños de eso, o lo que hemos adquirido, lo que nos ha sellado. El sello del Espíritu Santo en nosotros tiene que moverse, sentirlo, aplicarlo, demostrar que el Espíritu Santo. No está usted orando por cualquiera, usted ora porque sabe que el Espíritu Santo lo está respaldando, que hay bendición, que usted no ora por orar, no ora por si acaso, no gaste. Si lo va a hacer así, no lo haga. Si ora por obligación, no lo haga. La oración es maravillosa, la oración tiene mucho poder, la oración nos abre muchas puertas. Entonces, tenemos las arras, tenemos la llave para entrar, que es la herencia, para entrar a tomar esa herencia, que es el cielo, en lo espiritual. No podemos estar afanados tanto por lo material, por el problema. Pongámoselo al Señor. Él se encarga. Lo hicimos creyendo de que el Señor iba a solucionar todo eso, por encima de, sea el problema que sea. Eso pasará. El problema económico pasará. Se solucionará de alguna manera, pasará. Y si usted lo pone en las manos del Señor, el Señor toma control. El Señor va a tomar control, porque tenemos las artes, tenemos el Espíritu. Usted no está hablando por hablar, ¿sí? Aunque hasta de las palabras necias tendremos que dar cuentas, y eso es delicado, ¿no? Pues, cada vez más, entre más espirituales, más cuidado cuando hablemos, más cuidado con los chistes, aunque sean chistes suavecitos, pero hay veces que en las muchas palabras hay pecado. Entonces, si somos espirituales, mejor subamos a ese nivel, subamos a esa condición, y dejemos las cosas vanas ahí. No valen la pena porque nos retrasan, nos atrasan en todo, nos atrasan la bendición, nos atrasan la comunión, el crecimiento espiritual, y nosotros vamos con unas arras, tenemos, o sea, usted tiene las arras, tiene la facilidad, tiene la capacidad de orar por otro, tiene la capacidad de actuar, tiene la capacidad de bendecir, porque es lo que nos ha dado el Señor, nos ha dado. Ya no estamos en los lugares comunes. Si usted se mira en un lugar común, sálgase de ahí. Tiene que salir a un lugar celestial, a un lugar aparte, a un lugar a orar. ¿Se acuerdan? El Señor se apartaba a orar. Apártese, hermano, apártese de esas cosas del mundo, de la burla, de la grosería, de las cosas feitas que se ven por ahí, que a veces hasta molestan a uno cuando ve cosas feas ahí, y ofensas y cosas así. Porque el Señor nos quiere en lugares celestiales, en lugares apartados. Nos quiere levantar de ese mundo así. Y esa es la diferencia. Y hoy la iglesia quiere hacer lo contrario. Quieren hacer como esa mistura con el mundo, como para camuflarse allí. No, de ninguna manera. La iglesia tiene que demostrar otra cosa, demostrar que está en lugares celestiales, que no son de allá, nada que ver, nada de corrupción, nada de cosas feas. ¿No? Dice la palabra en el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que poseer? No es el carro, no es la casa, que ya se lo puede dar. ¿Sí? La posesión adquirida está ahí arriba. La posesión adquirida está en el reino de los cielos. Es adquirir el reino de los cielos. Adquirir aquí las cosas materiales, ok, pues las adquiere usted. Se quiere ir a almorzar, se quiere ir a pasear, se quiere disfrutar. Okay. Eso es material, eso. ¿Verdad? Pero la posesión adquirida, lo que Dios nos ha dado, con esas arras, vamos a adquirir eso. Allá sí nos van a vestir de blanco, allá sí nos van a dar coronas, allá sí nos van a dar galardones,
Allá sí, allá sí, allá es diferente. Nuestras vestiduras no van a ser de eso, común y corriente. Santidad, vístase de santidad, vístase de ese hombre nuevo que no se contamina con cualquier burlita, con cualquier cosita. Nosotros no nos podemos dar ese mundo de ninguna manera. El Señor no nos quiere así, no, para nada. En este momento tenemos que alcanzar ese nivel. Y hoy por hoy, la iglesia como tal tiene que demostrar eso. Porque iglesias de todas hay, pero la iglesia que el Señor demanda, y como le mostró aquí a los efesios, tremendo. Vayamos a Apocalipsis para... Vaya Apocalipsis 2. Perdón. Apocalipsis, capítulo 2. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Está bien. Y que no puedes soportar a los malos. Está bien. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Está bien. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Está bien. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Aquí hasta ahí el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso otra vez. La vimos cuando Pablo, la vimos cuando fue a Éfeso. Y aquí le está hablando a la iglesia que estaba en Éfeso, que estaba trabajando bien. Hasta ese momento iba bien. Pero dice, pero. El versículo 4. Pero tengo contra ti. Wow. Vea todo lo que tenía la iglesia de Éfeso a su favor. Tenía cosas muy buenas, ¿sí? Conoce el Señor las obras que la iglesia como tal, mirándola a nivel aún de nosotros si quiere. Conoce las obras que hacemos, conoce el trabajo, conoce la paciencia y conoce que no soportamos los malos y que has probado a los apóstoles. Sabemos quiénes son verdaderos cristianos, quiénes son falsos profetas. Todo esto el Señor, y todo lo que hemos sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por amor, has trabajado en mi nombre y no has desmayado. Buenísimo. Está bien, la iglesia está ahí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fuerte lo que el Señor dice aquí, porque de todo eso que había hecho, de todo eso que había procurado esforzarse y trabajar, le faltó lo más importante: el primer amor, el amor a Dios. Se le había apagado el amor a Dios. Se había puesto a trabajar mucho, sí, pero de tanto que había hecho, había abandonado el amor a Dios. Y en términos generales diría, pero es una cosita, pero era lo más importante. Porque si no amamos a Dios, pues de nada sirve que hagamos un montón de cosas. Podemos ser los mejores en muchas cosas, pero tenemos que amar a Dios. Tenemos
que amar a los hermanos. Tenemos que hacer las cosas con amor, con el amor de Dios, con amor para Dios. Es importantísimo, importantísimo. Mire, una buena iglesia, en términos generales usted diría, una buena iglesia, iba bien, ¿sí? No por ahí, más adelante dice, no soportaba a los nicolaitas, que eran unos burladores, unos paganos, terribles. Pero el primer amor, y ese primer amor tenemos que tenerlo, porque es que cuando uno va creciendo en el evangelio, cuando uno va avanzando en tiempos así, ya tiene cierta experiencia y se va como confiando y deja el primer amor. Esto esto es para todas las iglesias, pero el Señor nos está hablando claro. Quiere que ese amor de Dios, que el amor a Dios esté en nosotros, porque si no amamos a Dios, aunque tengamos muy buenas calificaciones, muy buenas cosas a nuestro favor, estamos como lo decíamos antes, invirtiendo la fórmula. Tenemos que partir del amor de Dios, de amar a Dios, que lo hacemos porque amamos a Dios, no porque me vean, no porque tengo que cumplir con esto y con lo otro y ¿sí? Tener paciencia y todo eso, ok, pero primero tiene que arrancar desde el amor de Dios, desde el amor de Dios. Entonces dice el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído, del amor de Dios, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Y si no te hubieres arrepentido, tenemos que volver al primer amor, tenemos que buscar las primeras obras, allí donde empezamos, que éramos esforzados para orar, esforzados para tener esa comunión con Dios, esa llenura espiritual, esa presencia de Dios ahí. Eso. No por lo que miremos a otros. ¿Qué tal otro bien lleno del Espíritu, en buen amor de Dios? ¿Ah? Tenemos que saber de dónde caímos, dónde estábamos, si hemos retrocedido en nuestro nivel espiritual. Es lo que nos está diciendo hoy Dios. Todo lo contrario, tenemos que crecer espiritualmente con el amor de Dios. El amor de Dios va delante de nosotros. En usted se tiene que reconocer el amor de Dios, se tiene que ver, tiene que ser visible. Y se ve en la persona, usted ve el amor de Dios. Y si no tiene el amor, también lo ve, porque lo ve con esa cara que ya no se atreve ni a saludarlo, porque está airado, ¿sí? No se le puede acercar porque se reconoce si está el amor o no está el amor, por decirlo así. Y en nosotros debe estar el amor, en nosotros debe ir el amor, ¿sí? Entonces, aquí en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales también aborrezco. Esa obra de los nicolaitas, que eran bastante perversos, eran adúlteros y eran de todo tipo, burladores. Entonces, dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Otra promesa, otra bendición más grande, que ya es celestial, que ya es verla ya en realmente la recompensa que el Señor dice a la iglesia, que supera todo esto. ¿Qué dice? Que nos dará el árbol de la vida. El árbol de la vida está guardado, que es la vida eterna, que es el paraíso de Dios. Nosotros tenemos que alcanzar eso, tenemos que seguir luchando y tenemos que perseverar en eso, ¿sí? Escuchar eso, lo que el Señor quiere de nosotros es eso, prepararnos para el reino celestial. Las cosas aquí van a pasar, las cosas aquí se van a superar tarde que temprano, pero
el reino de los cielos, tenemos que seguirlo buscando, seguirlo alcanzando, seguir perseverando en ello, ¿sí? Hay que vencer, hay que vencer. El Señor nos llama, que tenemos, el Señor da la fuerza para vencer. Y sí podemos, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu dice, Él nos lo dice, Él también nos da la salida, Él también nos da la guía. Porque es en el Espíritu que estamos. El que está en el Espíritu tiene mucho cuidado. Eso se reconoce. Eso. Y aún, si piensa torcer, ahí mismo el Espíritu le advierte y quieto. Se advierte y no digo, no grito, no hago. Un momento. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que el Señor está haciendo. Vean lo que el Señor hizo hoy. Nos mostró lo que es la iglesia de Éfeso. La iglesia más pagana, la ciudad más pagana que había. Y sí se puede. Vean, le está demostrando que sí va a llegar. Si lo logra, si venciere, esa iglesia va a llegar. Esa iglesia va a recibir eso. Sí podemos, y sí podemos. Entonces, vamos a glorificar a Dios, vamos a estar en pie, vamos a dar la gloria a Dios. Vamos a pedirle a Dios que sea la obra de Dios, que esto que el Señor nos está hablando es espiritual, es el amor de Dios. Queremos conocer, queremos recibir esa herencia celestial, ese sello, esas arras. Hay muchas bendiciones ahí. Cierre sus ojos, preséntese al Señor y dígale: Señor Dios, Señor Dios Todopoderoso, Abba Padre, Señor mío y Dios mío, a ti estoy adorando, glorificando, oh Dios. Señor mío y Dios mío, no estoy aquí por pasar el tiempo, estoy aquí, Señor Dios de la gloria, para perseverar, para seguir adelante, oh Dios, para hacer tu buena voluntad, oh Dios, para aprender más de ti, para seguir luchando la buena batalla, oh Dios, Señor Dios mío, perseverando en la fe, perseverando, Señor Dios mío, en la comunión, perseverando en lo santo, oh Dios, Señor Dios mío, oh Dios Todopoderoso, esta bendición, esta gran salutación, oh Dios, Señor Dios mío, que tú le diste a los efesios, se la diste a la iglesia en general, oh Dios, Señor Dios mío, y nosotros como cuerpo de Cristo, como Señor Dios mío, iglesia del Señor Dios, Señor Dios mío, hoy perseveramos en la santidad, perseveramos en la comunión, perseveramos, Señor Dios mío, en ese amor santo, oh Dios, Señor Dios mío, que no nos falte el amor, oh Dios de la gloria, el amor de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. Ore por su corazón, ore porque tenga ese amor que lo hace sacar a un lugar celestial, en lugares celestiales, en lugares con Cristo, en lugares, Señor Dios, diferentes, a niveles diferentes, aleluya. Abba, Padre, Señor mío y Dios mío, a ti adora mi alma, oh Dios, Señor Dios mío, prepáranos para la vida eterna, prepáranos, Señor Dios mío, para alcanzar, Señor Dios mío, esa herencia incorruptible, incontaminada, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendigo este pueblo que ha venido, bendigo los que están allí en la red, los bendigo para que reciban, Señor Dios de la gloria, esta recompensa de la vida eterna, del árbol de la vida, oh Dios, Señor Dios mío, que tú tienes preparado para los que perseveran, para los que vencieren, para los que son firmes, para los santos, para los irreprensibles, oh Dios, Señor Dios mío, oh Dios de la gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu poder, derrama esa unción, Señor Dios de la gloria, para no volver atrás, Señor Dios de la gloria, y estar victoriosos con esas arras, con esa compra divina, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, de adquirir el reino de los cielos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, aleluya. A ti adora mi alma, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a extender nuestras manos a lo alto, vamos a pedirle a Dios que derrame esa gloria de Dios. Abba Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra, gracias Señor por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer en cada vida, oh Dios. Sigue llenándonos, sigue saturándonos, sigue bendiciéndonos, oh Dios. Señor, bendigo este pueblo, pedimos de ti tu santa y poderosa bendición, recibimos la bendición de Abba Padre, recibimos la bendición de tu Hijo Jesucristo de Nazaret y recibimos la bendición de tu Santo Espíritu. Recibimos las bendiciones espirituales, físicas y económicas en el nombre de Jesús. Dios les continúe.